Nuevo reporte para ponerte cada punto del día de lo que esperamos que ocurra y sobre todo qué es lo que está pasando. Un mapa fundamental, un mapa global del escenario de los mercados financieros para aquellos que invertís en mercado, para aquellos que estáis interesados por la actualidad de los mercados y del mundo. Y os traigo principalmente 8 puntos que quiero comentaros detalladamente uno a uno para que veamos cuál es el escenario que podemos esperar. Pasa a decir incluso que los últimos vídeos que hemos ido haciendo, podéis ver la cronología, podéis acceder directamente a cada uno de los vídeos semana tras semana que he ido subiendo, para que veáis si tiene o no sentido lo que vamos planteando y si va acertando o no con el contexto general de lo que vamos viendo. ¿Por qué digo esto? Porque, punto número 1, bueno, vamos a ir con el punto número 1 que no tiene mucho que ver con el escenario macro, es una cuestión política. ¿Cuál? Que sale por fin, se ha publicado ya la última noche, la última resolución que ha hecho la investigación que hacía Mueller sobre la colusión rusa entre Estados Unidos en Donald Trump y Rusia, en la colusión que podía haber, que se investigaba desde hace 2 años prácticamente por las elecciones que había ganado Donald Trump. Esa investigación, que llevó casi 2 años con muchísima presión del Partido Demócrata, ha finalizado con la conclusión de que no existen pruebas o evidencias que vinculen la colusión de Donald Trump con Rusia durante las elecciones del año 2016. ¿Por qué es importante esto y qué tiene que ver con el mercado? Pues por una cuestión muy sencilla. Allá por 2017, si no recuerdo mal, por mayo de 2017, un senador demócrata planteó un impeachment contra Donald Trump que no prosperó, pero que ya sembró la duda o la semilla de que se pudiese producir un impeachment contra Trump. Quitar de en medio al líder de la mayor economía del mundo significaría sin duda alguna un buen susto en los mercados globales por la incertidumbre que siembra de por sí. Tanto es así que, de hecho, en mayo de 2017, cuando este impeachment se presentó, aunque no prosperase, provocó una bajada bastante fuerte del dólar y una corrección de mercado, ¿vale? Entonces, el dólar está vinculado a Donald Trump en tanto en cuanto Donald Trump lo presiona a la economía norteamericana, y en tanto Donald Trump representa, o mejor dicho, la confianza en la administración actual de Donald Trump es lo que representa la demanda o mayor oferta de dólares. Hasta el momento ha sido una demanda de dólares porque ha habido un mensaje positivo. De hecho, cuando ganó las elecciones Donald Trump, esperábamos, casi todos los análisis de mercado hablaban de que daría bastante incertidumbre que ganase Donald Trump a los mercados financieros y que, por lo tanto, como era una persona que era difícil de prever, la economía lo aceptaría con una tendencia negativa. No ocurrió así. Los mercados subieron fuertemente. Hay que también destacar que principalmente fue por el apoyo que mostró Donald Trump al sector de materiales básicos, a la industria de hidrocarburos, que había bajado bastante durante el año 2014, y por una serie de cuestiones más que decía, pues eso, el MAGA, el Make America Great Again, era el eslogan, y generó una subida bastante optimista en los mercados, así como una fortaleza del dólar que hemos ido viviendo hasta esa pausa que decía del año 2017. Punto número 2. La Reserva Federal anuncia el pasado viernes que no subirá tipos de interés. Os recuerdo que esperábamos, tras las 3 subidas del año 2018 de 0,25 puntos de la tasa de interés norteamericana, se esperaban 2 subidas, al menos durante el año 2019. La Reserva Federal anunció que no se producirán, aunque, como es de costumbre, da una de cal y otra de arena, también anunció que la reducción del balance de la Reserva Federal, y esto es mucho más importante, aunque no se hable, aunque veáis que prácticamente no se hace alusión a ello, es mucho más importante las referencias a la reducción del balance de la Reserva Federal que a la tasa de tipos. ¿Por qué digo esto? Porque lo demuestran los números. Durante el año 2017 se subieron los tipos de la Reserva Federal una y otra vez y, sin embargo, el dólar caía, ¿vale? Mientras tanto, en el año 2018, si queréis una subida de tipos entre una subida y otra, lo único que cambiaba, que hacía que el dólar fuese subiendo, fue la reducción de 4.5 a 4.2 trillones de dólares en el balance de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque la reducción del balance de la Reserva Federal significa que todos los activos que han absorbido, y os recuerdo que es un récord de activos en el balance de la Reserva Federal, es la máquina, es la fábrica de billetes, y ha estado comprando activos durante años desde la crisis de 2008. Todos los activos que ha ido acumulando y comprando los va a deshacer, los va a ir liquidando y los va a ir vendiendo. Y cuando los vende, los va a volver a cambiar por dólares que volverán de nuevo al balance, a la caja fuerte de la Reserva Federal, y por lo tanto, retirar dólares del mercado internacional significa encarecer el dólar, y por eso una subida del dólar, ¿vale? Eso creo que ha sido la principal motivación, ha sido tocar el balance de la Reserva Federal, y el dólar empezó a incrementarse, a subir de valor durante el año pasado. Así que ese es el detonante fuerte, yo creo que veremos importante ahí, ¿vale? Punto número 3. El S&P 500 cerró la semana por encima de los 2.800 puntos. Os anuncié aquí el lunes pasado, o el martes pasado, no recuerdo qué día fue el que grabamos, creo que fue el martes. Os comenté que
Sospechosamente los gráficos nos mostraban un SP500 que quizá podría entrar todavía, no habría terminado el mercado alcista, podría entrar todavía en una franja por encima de 2.800 puntos en la que se podría catapultar hacia 3.000 o 3.100 puntos, lo cual sorprendería por completo al resto de inversores y a la mayor parte de los pronósticos de mercado que vais a encontrar por ahí fuera, ¿vale? Que van a hablar de que la recesión, de la que, por cierto, empezamos a hablar en 2018, los indicios de recesión económica ya estaban ahí. Ahora, la cuestión está en que cuando todo el mundo habla de que hay una corrección de mercado, el sentimiento contrario que nos hace dar un latigazo de mercado que podría llevar la bolsa o el SP500 Wall Street de nuevo a un mercado o un último intento alcista, ¿vale? Y digo último intento alcista porque se cumpliría un rango de precios que se establece desde los años 90, ¿vale? Que nos ha llevado a estos diferentes niveles y que culminaría en unos 3.200 puntos y que probablemente con la figura que nos está dibujando el SP500 si se mantiene por encima de 2.800, incluso hasta por 2.765 puntos daría margen para que vuelva a entrar una fuerte compra que vuelva a impulsar el mercado americano por un último latigazo, un último intento, una última bala, un último cartucho hacia los 3.000 o 3.200 puntos, ¿vale? Hay que vigilarlo muy bien, pero desde luego no os aventuréis tampoco, en mi opinión, con un mercado bajista cuando vemos que eso está ahí, que hay una tendencia que está incrementada. Os invito a que veáis los gráficos que publicamos y que publicaré en el reporte semanal para que podáis seguirlo en YouTube, ¿vale? Y veáis de qué estoy hablando. Punto número 4, y en este caso hablamos de Italia. Italia cierra o anuncia un acuerdo del el RBI, el Road Belt Initiative, la iniciativa Road Belt China, aquello que implicaba a más de 64 países de libre comercio, un acuerdo de libre comercio establecido por China súper globalista que iba a llevar a una riqueza o un incremento de la actividad comercial para muchos países, ¿vale? En este caso Italia anuncia eso, anuncia que va a participar en la iniciativa de Road Belt Map o Road Belt Initiative de China y que vuelve a firmar un acuerdo de libre comercio con China. ¿Por qué es una noticia importante? Porque esto siembra una piedra más en el camino entre la Unión Europea e Italia. Tanto es así que no solamente a la Unión Europea le descontenta que Italia se pueda lanzar, porque por temas contractuales con la Unión Europea tú no puedes negociar con la Unión Europea, tú no puedes negociar libremente con otras áreas económicas. De hecho, eso es la Unión Europea. Es una especie de lobby económico dentro de las fronteras que no te permite que te salgas de los socios. Un clan, un cártel que hace que comercien entre ellos solamente y que existe una serie de ventajas, pero siempre y cuando compres el producto a otro socio de Europa y no fuera. Tiene sentido, ¿verdad? Es por eso que el Brexit se complica tanto, porque este gran poder económico lo que hace es impedir que cualquier otro pueda salir de ese círculo, ¿vale? En este caso Italia anuncia de repente que hace un acuerdo o que va a participar de la iniciativa china de libre comercio y por lo tanto recibe el descontento de la Unión Europea, pero también incluso recibe el descontento del NSC, que es el National Security Council de Estados Unidos, que emite un Twitter diciendo algo así como que Italia se lanza a alimentar o a participar de la inversión depredadora china, ¿vale? Y de esto se ha hablado mucho, incluso hace más de, quizá en torno a 2 años, año y medio, publiqué un artículo en el que hablaban sobre, era un artículo de un diario indio, financiero indio, en el que hablaba de que ese libre comercio que iba a extender la India iba a esclavizar económicamente a muchas zonas del mundo, ¿vale? De toda la zona que llegaba, pues desde cruzando todo el Europa oriental hasta llegar a Europa occidental y pasando hasta por África, ¿vale? Punto número 4, la curva de tipos de Estados Unidos se invierte y eso también es algo muy significativo. Resulta que ahora la curva, el bono, mejor dicho, norteamericano de deuda, el bono americano de deuda a 3 meses tiene una tasa de interés superior a la que tiene, o un yield superior al que tiene el bono a 10 años, lo cual es incoherente. Se supone que en cuanto más tardo en recuperar el dinero, más interés me pagan por prestarlo. Y en este caso resulta que no. ¿Qué significa eso? Lo he explicado más de una vez. Cuando la curva de tipos empieza a aplanarse, y esto es algo que he hablado ya en estos vídeos, podéis echarlo para atrás meses y encontraréis que habla del aplanamiento de la curva de Italia y de Estados Unidos. Cuando empieza a aplanarse, significa que en el corto plazo cada vez me dan un interés mayor que en el largo plazo. Y cuando se vuelve negativa, significa que en el corto plazo somos insolventes, que nos piden mayor tasa de interés para prestar dinero en el corto plazo que en el largo plazo. ¿Por qué? Porque temen que no pueda pagarte al que le prestas, ¿vale? El que toma prestado no pueda pagarte el dinero en el plazo que ha prometido y por eso le pide mayor tasa de interés. ¿Quién es este? Es Estados Unidos, ¿vale? Y resulta que el bono a 3 meses cotiza por encima del bono a 10 años, lo cual es un indicio negativo, alarmante, preocupante, ¿vale? Sin embargo, históricamente, los bonos que se siguen como correlación y como inicio de recesión, la alarma, la luz roja suelta o salta
cuando vemos que el bono a 2 años supera el rendimiento del bono a 10 años. Es ahí cuando está el gatillo, el detonante que nos hace preocuparnos. De momento no ha ocurrido, pero hay que vigilarlo y mirar la curva de tipos de Estados Unidos. Si el bono a 2 años de Estados Unidos tiene un yield superior al de 10 años, significa que la economía norteamericana empieza a calentarse y que el riesgo crediticio de Estados Unidos se incrementa en el corto plazo, lo cual ya es que, lo que digo, un gatillo, un disparador, una luz roja que puede indicar un 2008 de nuevo, una crisis 2008 que ocurra de nuevo, ¿vale? Y ese era el punto número 5, hemos dicho. Punto número 6, la estaflación. ¿Por qué? ¿Por qué hay riesgo de estaflación? Primero, porque los bancos centrales, la Reserva Federal a la cabeza de todos ellos, vuelve a ponerse blanda, vuelve a suavizar el discurso y vuelve a dar concesiones crediticias, vuelve a hablar de que la tasa de interés se va a quedar plana, no van a tocarla. Algunos analistas especulan con que incluso podrían bajar la tasa de interés de la Reserva Federal, desdecirse de todo lo que ha dicho hasta ahora a medida que la economía se ralentice en Estados Unidos, lo cual no es que esté ocurriendo, es que son indicios. En Europa hemos visto que sí ha ocurrido ya, Italia tiene recesión, Alemania ha presentado prácticamente 2 periodos negativos de crecimiento y con una caída de las exportaciones. La tasa de inflación para Estados Unidos y para Europa ha caído significativamente y de ahí los riesgos. Y esto lo hemos comentado aquí con vosotros meses atrás. Hemos sabido predecirlo. Pero, ¿por qué esta inflación? Esta inflación es un concepto económico que habla de que se produce inflación cuando no hay crecimiento, ¿vale? ¿Y por qué va a ocurrir eso? Pues porque si ya hay dificultades de crecimiento, si ya se empieza a ver que hay un enfriamiento, tensión de guerra comercial, exceso crediticio de China, que hace que las exportaciones mundiales estén cayendo, súmale a todo eso un aumento de los costes económicos, los costes de producción. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del petróleo, ¿vale? De ese hombro, cabeza, hombro que os traje, que os enseñé en gráfico en esta pantalla y que resulta que sigue ascendiendo y sigue cumpliéndose. Por eso quizá esperamos un West Texas que llegue a los $75 el barril. Y si eso ocurriese, va a significar que junto a una desaceleración económica se va a encarecer la energía, lo cual va a poner mucho peor todo, ¿vale? Y de ser así, pues evidentemente se producirá inflación por la subida del precio de la energía, por la concesión de los bancos centrales de nuevo a dar más dinero al mercado, lo cual hará que los activos suban de precio sin que haya crecimiento económico para respaldarlo, ¿vale? Eso es esta inflación. Y punto número 7, quería comentar con vosotros simplemente, la semana pasada os invité a los que veis este vídeo a asistir a Live Trading, a esa sesión en directo, de operativa en directo, en la que vamos a analizar a la carta cualquier mercado que queráis verlo, podemos ver aquí en un laboratorio, podemos sacarlo directamente en directo el gráfico e ir estudiándolo. Había un link para que os apuntaseis, a través de esa herramienta accedíais a GoToWebinar y podíais asistir en directo a esa operativa, ¿vale? Os invito a que lo vayáis esta semana, porque la semana pasada dimos euro, dólar, euro, libra y dólar yen, por ejemplo, fueron clavados. De hecho, euro, dólar acertamos tanto el target que teníamos, el objetivo que teníamos a corto plazo, como el que teníamos a largo plazo. Y en euro, libra, un poco parecido, una ruptura alcista que hizo para seguir cayendo hacia el 0,84, que es uno de los niveles que llevo semanas dando como objetivo, ¿vale? Y que cada vez está más cerca de cumplirse porque sigue para abajo el euro, libra, ¿vale? Debilidad en el euro y descontando fortaleza de la libra. Y dólar yen, ¿vale? Yo tengo una posición swing alcista. Álvaro García presentó una posición de intradía en velas de 4 horas bajista, que también se ha cumplido y que por lo tanto me parece que merece la pena que esta semana, miércoles a las 3:30 hora europea, central europea, hora de España, os apuntéis para seguir viéndolo y que saquéis los gráficos. De hecho, comentad en este vídeo si queréis o buscad en la publicación de Live Trading y dejar como comentario qué mercado es el que queréis que estudiemos para este miércoles, ¿vale? Y asistid. Y por último, punto número 8, Valencia. Vamos a Valencia el día 6, haremos un seminario allí, una conferencia, y por lo tanto todo el que nos escuche que sea de Valencia y que quiera venir está invitado porque es gratuita también, y el que no, pues que se lo pase a cualquier amigo que tenga en Valencia para que al menos la disfrute, ¿vale? Cuidaros, buena semana, chao.